hasta el 609 a.C. Segundo Corintios capítulo 34, versículo 1, 2. Estamos aprendiendo sobre rey Josías. El significado de Josías es el Señor ayuda. Jehová pone el fundamento. El abuelo de rey Josías, Manasés, había estado en el trono durante 55 años adorando ídolos y haciendo el mal, ¿no? Sin embargo, los pecados de rey Manasés en el pasado fueron tan grandes. Entonces los corazones del pueblo idólatra no se volvieron a Dios fácilmente. El hijo de rey Manasés, Amón, padre de rey Josías, también sacrificó a los ídolos e hizo lo malo y recibió la ira de Dios. Murió 2 años después de tomar su trono, ¿no? Trono, ¿no? En este contexto, el rey Josías ascendió al trono a la tremenda edad, temprana edad de 8 años y reinó durante 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. El rey Josías fue el rey más piadoso de Judá, excepto David, ¿no? Vamos a buscar, aquí ponga marca. Segundo Reyes capítulo 23. Segundo Reyes capítulo 23. Versículo 25. Busquemos la palabra de Dios. Segundo Reyes capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, ¿no? El rey Josías quitó muchos de los lugares altos e ídolos de la tierra de Sur Judá. El rey Josías trató de restaurar la fe de Israel, evitando la idolatría que se había arraigado en muchos lugares durante 57 años. ¿Por qué? 55 años de su abuelo Manasés y 2 años de su padre Amón. Como resultado, se restableció la fe del pueblo de Israel. Volvemos. Segundo Crónicas capítulo 34, versículo 3 al 4. 3 al 4. A los 8 años de su reinado. 8 años. Niño pequeño, ¿no? 8 años. ¿Sí? Chiquito. Comenzó a buscar al rey de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos. Imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes de sol que estaba puesta encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatutas fundidas y las desmenuzó y
esparció el polvo sobre los sepulcro de los que les había ofrecido sacrificio. Entonces, ¿cuál es el secreto para no inclinarse hacia la derecha o la izquierda de su fe? Como rey Osías, ¿no? Osías, ¿sí? Y él hizo muchas cosas, ¿no? Volvemos. Segundo Crónicas capítulo 34, versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces él pudo obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Vivir por fe sin apartarse a la derecha ni a la izquierda significa vivir en la palabra de Dios. Significa negarse a sí mismo y vivir centrado en la Biblia, ¿no? Sin ser sacudido por el pecado y por los sentimientos, los pensamientos o las leyes del mundo. El secreto de que Josías, que se convirtió el rey a la edad de 8 años, no se inclinó a la izquierda ni a la derecha, es porque nació de nuevo a la edad de 16 años. Aunque se convirtió en rey a la temprana edad 8 años, una de las razones por las que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todos los caminos de su padre David y no se desvió a la izquierda y a la derecha, fue que encontró a David, a Dios de David a la edad de 16 años. Vamos a ver, segundo Crónicas capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, entonces su edad 16 años, ¿no? Y adolescente, ¿no? Adolescente. Siendo aún muchacho, aquí sale, ¿no? Muchacho, adolescente. Comenzó a buscar a Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Su edad 20, ¿no? Entonces, yo creo, él nació de nuevo, su edad 16 años, y empezó a limpiar a Judá, su edad 20. 20 años, eso jovencito, ¿no? Pero buen corazón tiene, ¿no? A Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Cuando Josías tenía 16 años, es decir, en el 8º año de su reinado, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Buscar finalmente a Dios es una expresión del Antiguo Testamento que indica que ha sido salvo, ¿no? El nombre de rey Josías significa Jehová ayuda. Para que Dios le ayude, debe convertirse en un hijo de Dios. Es verdad, ¿no? Hijo del mundo, hijo de Dios, hijo de tinieblas, hijo de luz. Diferentes son, ¿sí? Entonces aquí buscó Dios, entonces él creó Dios, ¿no? ¿Sí? Formaron una relación correcta con Dios, entonces Dios le ayudará, ¿no? Así que debe haber anhelado la salvación más que nadie. ¿Sí? La palabra hebrea para buscar, tarashi, significa consultar, buscar apasionadamente. En otra palabra, Josías ha estado tratando fervientemente de ser salvo
desde una edad temprana, ¿no? Después de nacer de nuevo, oró y se preparó para la reforma religiosa a fin de vivir como David durante 4 años, ¿no? Rey Josías, 20 años. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Se preparó en oración por 4 años y luego llevó a cabo la reforma cuando cumplió su edad 20 años, ¿no? Otra vez, vamos a ver. Segundo Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Entonces, imágenes de acera, ¿eso Dios? No es Dios, ¿sí? Esculturas, ¿eso Dios? No. Material del mundo, ¿no? Imágenes fundidas es Dios. Dios es espíritu, ¿sí? No tiene carne, ¿no? ¿Sí? Muchas personas culpan al medio ambiente como la razón por la que se equivocan en su vida cristiana. Ponen excusa de que es difícil debido a sus padres incrédulos, a su cónyuge no salvo, porque no pueden hacerlo, porque son demasiado jóvenes, porque no tienen dinero, porque no tienen buena salud, porque no tienen tener suficiente aprendizaje. ¿Sí? Puede decir, excusa mucho, ¿no? Pero Dios no quiere excusa. ¿Sí? Siempre misionero habla excusa. ¿Ustedes quieren escuchar? Es apto, no es apto. Regrese, ¿sí? Corea del Sur. Si quiere decir excusa, regrese. ¿Sí? Sin embargo, el rey Josías buscó a Dios incluso en una situación aparentemente imposible, logró un gran éxito en la reforma. Para vivir una vida en la que nuestra vida no esté sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha, debemos nacer de nuevo con certeza, ¿no? Certeza. Nacer de nuevo es la primera clave para vivir sin prejuicio de derecha o izquierda. ¿Por qué alguna persona murmura mucho? Mi opinión, dos. Primero, está muy enferma espiritualmente. Segundo, todavía no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si viene Espíritu Santo, quiere decir agradecimiento, ¿no? Cualquier situación, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. El secreto de que Josías, que se convirtió en rey a la edad de 8 años, no se inclinó a la izquierda ni a derecha, fue porque se acercó a la palabra de Dios por segunda vez, ¿no? En el año 18 de reinado de rey Josías, su edad 26 años, todavía muy joven, ¿no? Mientras reparaba la casa del Señor, ¿sí? Reparaba la casa del Señor, ¿qué? Remodelación, ¿no? El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor, entregado por Moisés, ¿no? Y tan pronto como escuchó estas palabras, rasgó sus vestidas y se arrepintió. La palabra de Dios hizo que el rey Josías
llevara una vida que no se inclinaba a la izquierda ni a derecha. Moisés escribió hace 3.500 años, ¿no? Hace 3.500 años, ¿no? Sí. Ahora, él buscó su edad 20, ¿no? 26 años, ¿no? 26 años. Entonces, ¿cuándo empezó su reino? Él empezó desde 641 años, ¿no? Sí. Entonces, después 8 años y ahora 26 años, ¿no? 26 años. Entonces, 18 años menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 600, siempre calculaba con calculador. Entonces, ya, casi 900 años se pasó, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Eso antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, antes de Cristo, ahora 2022, ¿no? 2022. 2022. Entonces, 5, 4, 6, 2. Casi 900 años se pasó, ¿no? Entonces, 900 años es mucho, ¿no? Mucho tiempo. ¿Sí o no? Antes, pergamino de Moisés, eso como tesoro, muy precioso. Aunque las personas fariseo y copiador y copió, escriba, ¿sí? Escriba, copió, pero eso muy, muy difícil y muy precioso. Creo que por su padre y por su abuelo desapareció todo. ¿Sí? ¿Entiende? Manasés, su abuelo, muy malvado, ¿no? Su padre y también adorador de ídolo, ¿no? Entonces, no había la palabra de Dios, pergamino, ¿no? Mucho tiempo no había, pero ya él buscó, ¿sí? Él buscó. ¿Cómo buscó? Él quería reparar casa de Dios, templo de Dios, ¿sí? Templo de Dios. Entonces, todavía estaba el templo de Salomón, ¿no? Hermoso, ¿no? Hermoso, pero ellos, su abuelo y su padre trajeron ídolo y todo quebró y utilizó otro lado, ¿sí? Pero él mandó, todo recupera, ¿sí? Recupera, ¿sí? Tan pronto como escuchó esta palabra, rasgó sus vestidos, ¿sí? La palabra de Dios hizo que el rey Josías llevara una vida que no se inclinaba ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Segundo Reyes capítulo 22. Vamos a buscar la palabra de Dios. Segundo Reyes capítulo 22. Segundo Reyes capítulo 22, versículo 3. A los 18 años de rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azaría, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo:
Segundo Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcía, el escriba Safán. Escriba, ¿no? Al escriba Safán. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcía dio el libro a Safán. Y lo leyó, ¿no? Lo leyó. Creo que quería copiar, ¿no? Porque muy precioso. Entonces quería copiar. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Nunca escuchaba esta palabra. Creo que este libro, Deuteronomio, ¿no? Creo que Deuteronomio escuchó y rasgó su ropa, ¿no? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Cuando Josías encontró la Biblia y la leyó a todo el pueblo acordó guardar el pacto, ¿no? Y el pueblo obedeció al Señor, el Dios de sus antepasados, y no se apartó de ellos mientras Josías vivió, ¿no? Vamos a ver. Segundo Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 3. Segundo Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndole ellos todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué hermoso, ¿no? Sí. Cuando nos mantenemos cerca de la Biblia, no seremos arrogantes ni nos inclinaremos a la izquierda y a la derecha, ¿no? Si nos alejamos de la palabra de Dios y nos apartamos de la Biblia, no sabemos dónde está el verdadero camino y tendremos a inclinarnos hacia la izquierda y hacia la derecha. Es verdad. ¿Sí? Nosotros queremos caminar correctamente, ¿no? Sí. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, dice, aparte de mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Los 5 puntos de la reforma. Martín Lutero siempre enseñaba: solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe. Jean Calvino de Francia: solo Cristo, solo a Dios, ¿sí? Gloria a Dios solo, ¿sí? De los 5 principios, el más importante es solo la Biblia, ¿no? Solo la Escritura, ¿no? Frente a las tradiciones
eclesiástica medievales, los sínodos y los desafíos papales enfatizó la palabra de Dios al hacer de la Biblia la autoridad única y final de los cristianos salvos, ¿no? Contra el catolicismo romano que daba más importancia a las enseñanzas y doctrina de Papa y de los padres que a la Biblia, los reformadores buscaban establecer solo la Biblia como la verdadera autoridad de la iglesia, ¿no? ¿Por qué nuestra iglesia crece bien? Dios utiliza. Nuestra iglesia solo la Biblia enseña, ¿sí? Solo la Biblia. Izquierda, derecha, ¿no? Solo recto. Solo la palabra de Dios enseña. Entonces crece muy bien. Dios ayuda, ¿sí? Dios utiliza, ¿sí? La Biblia es suficiente porque no comete un solo error, sin ningún error, ¿no? Desafortunadamente muchas personas dicen que la palabra de Dios, ¿sí? Infalible de Dios, la única norma perfecta de vida y acción, pero en realidad viven poniendo sus pensamientos, las normas del mundo por encima de la palabra de Dios, ¿no? Es verdad, ¿sí? La palabra de Dios no es un libro de referencia necesario para determinar la dirección de la vida, sino un estándar absoluto, ¿no? Sí, es verdad. Dios pone la palabra de Dios por encima de su nombre. Entonces, ¿cómo podemos poner nuestro pensamiento, nuestra experiencia, valores mundanos y estándares mundanos para encima de la palabra de Dios? No. Decisión de nuestra iglesia totalmente diferente. Quiere hacer levanta mano. Eso no. Eso, manera del mundo, ¿no? No quiere hacer levanta mano. Eso, manera del mundo. Nuestra iglesia no. ¿Sí? Si tiene opinión, pregunta. Primero, presidenta de distrito, ¿no? ¿Es verdad o no? Y presidenta de distrito pregunta, presidenta de iglesia, ¿no? ¿Es verdad, no? Presidenta de iglesia pregunta, pastor, ¿sí? Y según la Biblia, eso apto, nosotros podemos hacer. Pero todavía pastor tiene duda para hacer decisión. Debo preguntar, pastor Pablo Kim, ¿no? Porque el líder de Ecuador, ¿no? Pastor Pablo Kim, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Hágalo. Pero él no puede hacer decisión, él tiene que preguntar a Corea del Sur. Pastor Lee, ¿no? Líder de nuestra iglesia, ¿no? Pastor Lee va a decir según la Biblia, ¿no? Sí, según la Biblia. Entonces nosotros casi no tiene error. Pero una hermana quiere hacer con su pensamiento, con su manera, tendría poco problema, ¿no? No todo, pero a veces tendría problema, ¿no? Sí. Más seguro, pregunta. Presidenta de distrito, más seguro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Buena idea. Ahora, distrito 1 hasta 7, cocina. Pero no cambie menú, ¿sí? Distrito 1 hace algo bien. Siempre hágalo, ¿sí? ¿Entiende o no? ¿Sí? Distrito 6, hágalo, ¿sí? Siempre. La misma comida, hágalo, ¿sí? ¿Entiende o no? Sí. ¿Por qué? 7 menos suficiente, ¿no? ¿Sí o no? Sí.
seco de pollo, seco de carne, ceviche, algo. Sí, eso, 7 comida. Turno. ¿Por qué? Esta semana hace seco de pollo, pero otra semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tiene duda, ¿no? Si tiene duda, ¿qué vamos a hacer? Pregunte, hermana Genito. ¿Sí? Además, poco va a cambiar. Hermana Genito, mi opinión, muy inteligente. ¿Sí? Ella va a controlar. Porque antes nosotros teníamos falta de dinero de autobús, ¿no? Pero ya está creciendo nuestra iglesia, ¿no? Poco a poco crece ofrenda nuestra iglesia. Ustedes no saben bien, pero crece. ¿Sí? Mi opinión, 1 año, 2 años después, crecerá. Toda ofrenda puede alcanzar autobús y matriculación de nuevo cliente, ¿no? Mi opinión. Ejemplo, aquí 500 personas reúne, necesita eso comida. Mi opinión, no necesita comida. Suficiente. ¿Sí? Puede ayudar a otro hermano. Cada mes. ¿Sí? Podemos. Pero ahora está creciendo. ¿Sí? Creciendo. Entonces, hermana Genito quería hacer, ejemplo, 2 semanas, 3 semanas, las hermanas líderes van a preparar comida y preparar fondo, ¿no? Fondo y ayuda fondo por fondo y puede hacer. ¿Sí? Puede vender, ejemplo, postre, ¿no? Postre, pequeñito pancito, ¿no? Ejemplo. Y puede vender para 60 personas, 50 personas, ¿sí? Controla, hermana, ¿sí? Pero no quiere escuchar opinión de hermana Genito, presidenta de iglesia, a veces tendrá problemas. ¿Entiende o no? Nosotros podemos vender 100 personas, ya preparé 100 personas, pero solo 30 personas compró. 70 esa comida, ¿qué va a hacer? ¿Puede vender en la calle? Puede, pero fácil, difícil. ¿Quién comprará? ¿Sí? Eso es difícil. Pero si escucha opinión de hermana Genito, culpa de hermana Genito. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Sí. Y también, Lucas hoy no puedo hablar a hermana Genito. ¿Sí? Puede, pastor puede, pero generalmente ella es presidenta de iglesia, ¿no? Entonces, tiene derecho. A un pastor no puede hablar fácilmente. ¿Entiende o no? Sí. Vamos a buscar la palabra de Dios. Salmo capítulo 138. Busquemos la palabra de Dios. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, ¿no? Qué hermoso, ¿no? El rey Josías fijó su objetivo de acercarse a la palabra de Dios, obedecer la Biblia. Muchos reyes antes de Josías olvidaron la palabra de Dios porque adoraron ídolos, ¿no? Sin embargo, el rey Josías encontró el libro de la ley, se acercó a la Biblia, la obedeció. La palabra de Dios comenzó a cobrar vida nuevamente en el corazón del pueblo, ¿no? Claro.
El secreto de que Josías que se convirtió el rey a la edad de 8 años, no se inclinó a la izquierda ni a la derecha fue porque se humilló ante Dios, ¿no? Una persona que se humilla ante Dios como Josías no se inclina a la izquierda ni a la derecha. Ser humilde es muy importante en la vida cristiana, ¿no? La humildad se refiere a la abnegación, a la mansedumbre que no se enfada y obedece bien, ¿no? Entonces, en cocina tiene derecho presidenta de distrito, no presidente de distrito, ¿entiende? Presidente de distrito es ayudante para botar basura algo, ¿sí? ¿Entiende o no? Para limpiar el plato, eso, ¿sí? Para vender aquí, para servir, ¿sí? Decisión, ¿quién hace? Presidenta, ¿sí? Presidenta. ¿Entiende o no? Sí. ¿Por qué eso? Presidenta, ¿no? Papel de presidenta, ¿sí? No quite, ¿sí? Papel de presidenta. Eso no. ¿Sí? Cuando más humilde seamos ante el Señor, más vendrá sobre nosotros la gracia del Señor, ¿no? Vamos a ver. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbios capítulo 3, versículo 34. ¿No? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Aquí sobre a los humildes dará gracia, ¿no? Sí. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. ¿Sí? Manténgase alejado del mal, absténgase de hablar y hacer, tenga cuidado para no inclinarse hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? La Biblia dice, mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. El apóstol Pablo siempre fue cuidadoso, por lo que su vida no se inclinó a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? David vivió su vida con especial cuidado en sus palabras y hechos, por lo que vivió la mayor parte de su vida sin prejuicio, excepto por el pecado de Uría, ¿no? Claro. Vamos a ver, primero Reyes, capítulo 15, versículo 5. Busquemos la palabra de Dios. Primero Reyes, capítulo 15, versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uría ateo, ¿no? ¿Sí? Apartarse de mal no es inclinarse a la izquierda, a la derecha. Es que un distrito tiene bastante hermana, otro distrito no tiene hermana. ¿Por qué? Todavía nosotros podemos organizar bien. ¿Por qué? Aquí Quito, ahora Quito norte, Quito sur, ¿no? Dos partes, Dentro de Quito norte, eso muy largo, ¿no? Muy largo. Entonces nosotros dividimos así,
¿sí? Distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, una parte ahora bastante gente vive, y otra parte poca gente vive, ¿no? Sí, entonces poco difícil para organizar. Voy a hacer 2023 casi igualmente, ¿sí? Igualmente, cada hogar, cuántas personas, ¿sí? En cocina, cuántas hermanas puede predicar, puede cocinar. Yo dividiré. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Sí. Entonces, este año poco aguante, ¿sí? Aguante. Si no puede cocinar bien, ¿sí? Pregunte. Hermana Genito y hermana Blanca Morales. ¿Entiende o no? Papel de ellas, ¿sí? Solo este año aguante, ¿sí? Aguante, ¿sí? Ya volvemos. Segundo Crónicas capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. El rey Josías tuvo el sueño de ser salvo a la edad de 16 años, vivir como David. Después de 14 años de preparación, realizó la reforma. 4 años, la reforma desde los 20 años hasta su muerte, ¿no? El rey Josías tuvo un sueño, deseo, anhelo de cambiar el caído Judá de sur en el reino de Dios. Una persona que tiene un sueño dado por el Señor no se inclina a la izquierda ni a la derecha. Domingo yo prediqué, ¿no? ¿Sí? Y vive la vida que el Señor quiere. José tuvo un sueño que el Señor le había dado, ¿no? Entonces hubo muchas adversidades y muchas tentaciones, pero ganó sin inclinarse a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Claro, es verdad, ¿sí? Cuando Josías soñó, puso en práctica y trabajó arduamente en la reforma, ¿no? El Señor le dio el maravilloso regalo de descubrir la Biblia. Sí, también soñamos con cierta visión, ¿no? Vivimos nuestra vida, el Señor nos ayudará a entender más la Biblia, ¿no? Claro. Una persona que no evangeliza, no tiene ningún servicio y vive una vida cómoda de fe, no puede entender la Biblia. Sin embargo, aquellos que evangelizan diligentemente y cumplen con sus deberes fielmente y participan activamente en el trabajo de la iglesia, aprenderán más la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Así como el botín en el campo de batalla se obtiene solo participando en la guerra, ¿no? Así cuando vive para el Señor, toma el botín de la palabra de Dios, ¿sí? Aquellos que no tienen amor por la iglesia y que solo van y vienen los domingos sin hacer ningún sacrificio, seguramente tendrá muy pocas realizaciones de la palabra de Dios. Aquellos que viven en silencio sus roles de la iglesia son los que más entenderán la Biblia.
el que entiende mucho la palabra de Dios, la graba en la tabla de su corazón y vive de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia. Es espiritualmente rico, ¿no? Sí. Ya, hoy hasta aquí, hermana Genito, micrófono, por favor. ¿Sí? Gracias, pastor. Ya me trae, pastor. Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanitas. Qué gusto saludarles. Vamos a compartir un tiempito cortito. A ver, hermanita Silvita, ayúdanos con su testimonio, con su fecha de salvación y cómo está. ¿Cómo está mi hijita? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanas. Primero dando gracias a Dios por habernos permitido estar reunidos todos aquí y escuchar la palabra de Dios. Mi fecha de salvación es el 21 de mayo del 2021. Antes de entender qué hizo nuestro Señor Jesucristo por cada una de nosotras, yo tenía demasiadas tribulaciones, muchos problemas en mi hogar, con una de mis hijas. No sabía ni para dónde coger, si para arriba, al norte, al sur. No tenía una estabilidad emocional.